Todos conocemos la historia de Yosef, que fue vendido por sus propios hermanos y al final terminó instalándose en Egipto, y los hermanos que lo vendieron como un esclavo le hicieron creer a su padre Jacob que había muerto y le mostraron las ropas de Yosef ensangrentadas, la habían manchado con sangre de un animal. Y Jacob nunca vio el cadáver de su hijo, pero solamente vio esa prueba forense de la ropa ensangrentada y supuso que había sido devorado por una fiera salvaje. Pero Yosef no había muerto. Yosef fue rotando de mano en mano hasta llegar a convertirse en el ministro de Economía del faraón en Egipto. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo puede ser que durante tantos años, hasta que al final se encuentra Jacob con Yosef, más de 20 años después, sin ver al padre, nunca le notificó al padre, nunca le contó al padre que estaba vivo? ¿Qué suponía Yosef que el padre pensaba de él? ¿Cómo no le manda una carta? Por lo menos, no hay WhatsApp, manda carta. Avisá, sos el ministro, no que te falta medios. ¿Qué fue lo que ocurrió que Yosef nunca le avisó a su padre que estaba vivo? Él vio todo lo que hicieron los hermanos, vio que tomaron su remera, su camiseta y la mojaron con sangre, y vio que decía, vamos a decirle a nuestro padre que se murió Yosef. ¿Cómo no le escribió al padre? ¿Cómo no le dijo? ¿Qué pasó por la cabeza de él? Yosef, el que presta atención al relato bíblico, cuando los hermanos de Yosef van a tomarlo a Yosef para venderlo, cuando lo toman, fue un día después que él había contado sus sueños en la mesa delante de su padre. Y dijo, tuve un sueño. ¿Qué sueño tuviste? Le preguntan todos en la mesa, todos los hermanos y Jacob. No, soñé que había el sol y la estrella, el sol y la luna y las estrellas se posternan delante de mí. Y también soñé que habían espigas que se posternaban, 12 espigas que se posternaban delante de mí. Todo eso le cuenta Yosef al padre y a los hermanos. El padre nota que sus hermanos se ponen celosos. ¿Qué tipo de sueño es este? Como que nos vamos a posternar delante de ti. Y Jacob mismo le dice, ¿qué son estos sueños que estás soñando? ¿Acaso tu madre y tu padre se van a posternar delante de ti? ¿Qué sueño, qué ideas estás vos lucubrando en tu mente? Porque uno generalmente lo que sueña es lo que piensa durante el día. Entonces le gritó Jacob a Yosef. Y los hermanos ni siquiera le hablaron después de ese sueño. Se enojaron con él. Al otro día de la mañana los hermanos se habían ido del lugar donde habitaban. Y Jacob llama a Yosef, mirá, tus hermanos se fueron a cuidar las ovejas a tal y tal lugar, andá y averigua cómo están tus hermanos. Y Yosef va. Y cuando llega, ahora volvemos a la historia que estábamos contando, los reciben los hermanos y lo tiran al pozo y lo venden como esclavo. Y Yosef estaba rebobinando toda esta historia. ¿Quién fue el autor de mi expulsión de la casa de Jacob? ¿Fueron mis hermanos o fueron mis hermanos y mi padre también? Yosef tenía miedo que ni siquiera que el padre mismo estuvo confabulado para la venta y para expulsarlo, porque era un hombre, según ellos, Yosef pensaba que tanto los hermanos, pero también el padre pensaban que era un elemento
de discordia en la familia, que él pretendía grandeza por sobre los demás, entonces lo estaban expulsando de una manera y el padre mismo lo hizo caer en la trampa. Entonces él tenía miedo de rebelarse y de decirle al padre: papá, estoy bien. No le podía decir que está bien, porque quizás él mismo, el padre, era el que lo estaba persiguiendo. Esta es una de las mejores respuestas que hay para entender por qué Yosef nunca se le reveló a Jacob, como que estaba vivo y no hacer sufrir al padre. O sea que Yosef entendía que por más piadoso que es una persona como Jacob, también podría cometer un error. En realidad Jacob no había cometido el error, pero podía cometer error, incluso que era su padre, podía cometer un error. A veces en la vida nosotros debemos honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, pero no tenemos que olvidarnos que nuestros padres, con todo el honor y el respeto que le debemos eternamente, sin ningún tipo de condición, tenemos que saber que también son seres humanos y pueden a veces confundirse. Por ejemplo, un padre no puede obligar a un padre, una madre, a un hijo a casarse con determinada persona. Los padres pueden opinar, pueden sugerir, pero la obligación, el hijo, la hija, son los novios los que deciden casarse. ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? Son los padres personas que también son seres humanos y se pueden confundir. Eso lo tenía Yosef. En realidad, Yosef, según esta teoría, porque no son todas las teorías así, ¿no? Esta es una de las teorías, erró porque Jacob no estaba confabulado con él. Pero de todas maneras la enseñanza queda igual. Aunque tengamos padres que nosotros pensemos que no son expertos en tal materia, que no pueden opinar sobre tal, para darnos tal consejo, de todas maneras tenemos que seguir respetándolos. Y aunque los respetamos, tampoco tenemos que hacerle caso omiso, caso absoluto en todo lo que ellos digan. Debemos usar nuestro criterio y nuestra percepción para optar el camino más adecuado. Hak Hanukkah Sameach.